Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión, dispuestos a contarles con el mejor de los ánimos lo que sucede en este país que tanto queremos y al que deseamos un futuro mejor. Este miércoles 20 de marzo ha sido pues muy abundante en noticias, como luego van a ver, aunque vayamos a empezarlo fuera de nuestro país, con unas imágenes de lo sucedido ayer. Ayer era el día grande, la mascletá, podríamos decir, de las huelgas en Francia. Ya saben que los franceses se quejan de lo que quieren hacer con su sistema de pensiones. Imagínense si les quisieran hacer lo que nos hacen aquí, no sé lo que quemarían. De momento 200 detenidos, 150 agentes heridos y auténticas batallas campales como esas que ven ahí en las imágenes. Vamos a ver lo sucedido. Las protestas en Francia en contra de la reforma de las pensiones aprobadas por el presidente Emmanuel Macron se ha saldado este martes con 201 detenciones por todo el país y 175 policías heridos, según ha confirmado el ministro del Interior del país, Gérald Darmanin. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, ha agradecido a los 13.000 agentes que se movilizaron para controlar esta 10ª jornada de protestas que reunieron a 740.000 personas de acuerdo con las autoridades y a más de 2 millones según sindicatos, informa Le Monde. En un intento para mediar con el objetivo de que no se produzca una 11ª convocatoria de huelga general, la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, ha invitado a la intersindical a una reunión. Pese a ello, la intersindical ha convocado para el jueves 6 de abril otra jornada más de huelga general ante la falta de respuesta del Ejecutivo, algo que a juicio de los principales sindicatos franceses conduce a una situación de tensiones. Bueno, pues de Francia ya entramos en lo que es lo que más nos importa, que es el futuro de este país. Verán, hoy no tendrían por qué hacerlo, porque una compañía eléctrica, ¿qué gana denunciando a unos que le gastan mucha electricidad o le piratean mucha electricidad, pero que alguien la paga? Pues no gana nada, porque están para vender electricidad de modo y manera que, oye, pues mira, tira que te va. Sin embargo, hoy, y yo lo aplaudo, la compañía eléctrica Endesa ha contado la verdad de las cosas. Y la verdad de las cosas son que las plantaciones ilegales de marihuana, dicen en Endesa, que consumen la misma electricidad que la ciudad de Sevilla. Imagínense la cantidad que habrá de plantaciones ilegales, lo cual viene a querer decir que si los señores de las eléctricas quieren, solamente facilitando las direcciones donde se está fugando o gastando esa electricidad para tener las plantas calentitas y que crezcan antes, podríamos, no mucho, acabar con esas plantaciones. Es posible hacerlo. No estamos desnudos ante la gravedad del problema de la droga. Lo que pasa es que los poderes públicos pues parece que están en otra cosa. Si a los que son condenados por delitos contra la salud, pues a lo mejor automáticamente recibieran la condición de no aptos para recibir ayudas de carácter social, primero nos ahorraríamos algunas ayudas de carácter social y en segundo lugar les castigaríamos porque lo que están aportando los que hacen negocio con la droga a la sociedad nos cuesta mucho dinero en desintoxicaciones, en enfermedades, en 1001 historias, cuando no son incidentes graves de seguridad nacional, cuando no es que hacen una labor de zapa o de captación en la puerta de los colegios para que nuestros jóvenes piquen y se aficionen al asunto de la droga. Sí, incluso casi se la regalan, o se la regalan en muchos casos. Hay un montón de casos de esto. Bien, pues ahora tenemos un mecanismo, la posibilidad de que las eléctricas colaboren para que el tema de la droga no sea, como es ahora, una amenaza que nos atañe a todos. ¿Y de qué manera nos atañe a todas? Bueno, dejando la droga atrás, hoy ha habido un dato estadístico, bendito, yo soy un aficionado brutal a la estadística. Bueno, hoy hay un dato estadístico de la Oficina Estadística de la Unión Europea, que se llama Eurostat. Eurostat le ha dado un toque al gobierno Sánchez sin querer, simplemente comparando. ¿Y qué compara Eurostat? Oiga, ¿cómo va la renta per cápita de los diferentes países de la Unión Europea? Ahí se enciende el botón rojo. Es que España es donde menos crece.
Y eso alguna responsabilidad tendrá en ello el gobierno Zapatero. De ahí que diga yo que Eurostat le acaba de mandar un misil al gobierno Zapatero. El gobierno omniprotector, el gobierno de las ayudas, el que nos protege a todos de no sé cuántos males, resulta que está consintiendo que en España la renta per cápita crezca menos que en el resto de la Unión Europea. Vean. ¿Se acuerdan de cuando todo iba bien en España? Voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Desde entonces y hasta ahora las cosas han cambiado mucho para los españoles. Y no solo por la pandemia de la COVID o por las consecuencias de apoyar a Ucrania contra la invasión rusa. Desde 2018 España es el país que más Producto Interior Bruto per cápita en paridad de poder adquisitivo ha perdido en Europa. Siguiendo los últimos datos de Eurostat, si nos comparamos con el entorno europeo, países como Luxemburgo o Irlanda ocupan el podio, mientras España se coloca entre las naciones que han quedado a la cola, por debajo incluso de la media del resto de Estados miembros. Cada español tiene un PIB por habitante medio de poco más de 24.500 euros, niveles que nos llevan de vuelta al 2007, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. La oposición se lo ha reprochado al gobierno en plena sesión de control en el Congreso. El conjunto de los españoles son más pobres. Concretamente, según Eurostat, se publica esta semana que España sufre el mayor desplome de Producto Interior Bruto per cápita de toda Europa. Los datos, señora ministra, que matan su relato, dice que somos un 14% más pobres, aunque solo sea por el efecto de la inflación acumulada de estos últimos 2 años. Por su parte, el Ejecutivo ya no niega la situación. La salida de esta crisis es muy diferente de las del pasado y, en particular, es muy diferente de la década perdida tras la crisis financiera con los gobiernos del Partido Popular. Y es que, con el Partido Socialista y Unidas Podemos al frente del gobierno, los españoles no van tan bien. Ayer asistimos perplejos a la performance organizada por Junts pel Cat, haciendo que viniera Clara Ponsatí, que se diera un patético pseudo baño de masas y que todo el mundo viera que la Generalitat la ponía ante el juez. El juez la dejó en libertad con esta medio comedia del mozo de escuadra, que es el señor que va de azul, que acabó dándole palmaditas al abogado, que es este señor calvo que aparece junto a la Ponsatí, que enseña su credencial de eurodiputada y yo soy inmune. Bueno, la dejaron en libertad con una nota que dice que tiene que presentarse ante el juez Pablo Llarena en los tribunales que mandan en el caso de los sediciosos y golpistas del 1 de octubre. Bueno, luego se ha vuelto a Bruselas, dice que para asistir a un pleno y pues la verdad es que todo ha quedado en bastante ópera bufa, sobre todo lo que luego les voy a contar de lo que ha dicho de la historia esta el de Esquerra Republicana, presidente de la Generalitat, Per Aragonès. Pero antes vamos a ver lo que ha hecho Clara Ponsatí. Clara Ponsatí, hay que decir, por si acaso se les olvida, o no lo saben, que era la consejera de Educación, la que decidió prestar las escuelas catalanas para que dentro se colocaran urnas ilegales con las que chalanear con el asunto del referéndum por la independencia. Esta es la señora. Vamos a ver cómo ha ido su intento de volver de su fuga hace 5 años. Clara Ponsatí ha regresado a Barcelona tras estar 5 años huida de la justicia y nada más volver fue detenida por un agente de los Mossos d'Esquadra por presunta desobediencia tras la reforma del Código Penal por parte del gobierno y sus socios. Este hecho le ha beneficiado y sabiéndolo ha decidido regresar a España. El delito está penado con inhabilitación o multa, pero no con cárcel. Intentó evitar su detención diciendo que es eurodiputada y que tiene inmunidad, pero no frenó su arresto. El juez instructor Pablo Llarena dejó en libertad ayer mismo a la exconsejera de Educación y dictó un auto en el que cita a la eurodiputada para que comparezca el próximo 24 de abril ante el Tribunal Supremo. Llarena ha rechazado procesarla de momento por el nuevo tipo agraviado de desórdenes públicos, como querían la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Además, le advierte de que si no comparece podría modificarse su situación personal y podría ser conducida ante el tribunal por la fuerza pública. Según el medio RAC1, Ponsatí ha abandonado España dirección Bruselas para acudir al pleno del Parlamento Europeo. Su intención sería aprovechar el pleno de esta tarde en la Eurocámara. Gracias a la reforma del Código Penal de Pedro Sánchez, secundada por sus socios, las personas que tomaron parte en el proceso se están beneficiando.
En ese pleno de la Eurocámara no le han hecho ningún caso, esa es la verdad, y las puñaladas se las dan los rivales del independentismo, Esquerra Republicana. Van a oír cómo Aragonés dice, hombre, si esta señora ha podido volver es gracias al acuerdo que Esquerra ha llegado con Sánchez, que hace declinar el delito de sedición y que reduce a mínimos el de malversación de fondos públicos. Vean Aragonés. Aquest retorn s'ha pogut produir en unes condicions més favorables que no s'hagués produït fa uns mesos, doncs a causa també de l'acord que hem portat a terme que ha permès la derogació del delicte de sedició. Como ven, es el amor fraterno en una versión patética de indepes catalanes. Bueno, y donde hay otra visión fratricida que nos cae bien porque esperamos, supongo que ustedes lo mismo que yo, que se dividan y su papel se vea reducido después de las próximas elecciones generales, el espectro político de Unidas Podemos. Ya saben que el día 2 de abril Yolanda Díaz presenta esa plataforma medio partido, en fin, que no está por concretar, que se llama Sumar. También saben que los de Podemos están muy tiesos, que no vamos a ir, porque mire usted, queremos asegurarnos mandar en esa plataforma. Esto dicho en politiqués se dice de la siguiente forma. Queremos que se produzcan las lógicas elecciones primarias para ver quién ocupa los cargos representativos de ese Sumar. ¿Qué se temen los de Unidas Podemos? Pues que sean relegados. Y por eso van a ver ahora opiniones en contraste, las de Yolanda Díaz y las de Irene Montero. Una le pide a la otra que por favor que vengan a la presentación de Sumar el 2 de abril y la otra le dice, sí, pero primero primarias, ¿eh? Si no accedes al compromiso de primarias no esperes nada de nosotros. Hago un llamamiento a todo nuestro país a sumar a favor a todas las formaciones políticas. Me encantaría que a ese acto asistan muchas personas de Podemos y, por supuesto, su secretaria general. ¿Dirá el domingo al acto de Sumar de Yolanda Díaz? Está en manos de Yolanda Díaz. Creo que lo que estamos pidiendo es sencillo y generoso y se puede hacer perfectamente. Consiste en que Podemos y Sumar firmemos un acuerdo, una declaración conjunta que garantice primarias abiertas. Bueno, y resulta que esto de las elecciones lo alborota todo. Estamos ya casi a punto de empezar la campaña. Y, por ejemplo, en el caso de las elecciones municipales de Madrid, todos los partidos políticos se acuerdan ahora de la movilidad y han presentado una serie de propuestas que son tutti colori, que diría un italiano. Tienen de todo. Todos están preocupadísimos por la movilidad en Madrid, pues como si fuera nuevo, que está bastante perjudicadita. El 28M está cada vez más cerca y los políticos lo saben, sobre todo los madrileños. Y es que aunque todavía no estamos en campaña electoral, los candidatos de los diferentes partidos ya están dando a conocer su programa para intentar atraer el mayor número de votantes. Pero si hay algo en lo que parece que todos los candidatos han puesto su atención, es en la movilidad. La candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado que es factible cerrar al tráfico la M30, la principal circunvalación de la capital. ¿Y para qué? Para recuperar el antiguo arroyo de la Broñigal. Y es que para la socialista la M30 se ha quedado antigua. Rita Maestre, la candidata de Más Madrid, apuesta por las polémicas ciudades de los 15 minutos, una especie de racionamiento que en ciudades como en Oxford ya vulnera el derecho a la movilidad. Begoña Villacís, actual vicealcaldesa, pese a no tener un programa electoral claro, sí que apuesta por fomentar el transporte público para todos los madrileños. Por otro lado, José Luis Martínez Almeida, actual alcalde, y Javier Ortega Smith, candidato de Vox, han estado toda la legislatura enfrentados por Madrid Central. Y es que mientras el del PP apuesta por continuar con la medida de Manuela Carmena, el de Vox defiende derogarla. Con estas medidas se intentan convencer cada uno a su manera al electorado madrileño. Ahora solo queda que sean ellos los votantes quienes digan qué medidas vulneran sus derechos y cuáles les benefician. Bueno, tengo que hablarles de las tarjetas revolving. Probablemente no sepan cómo funcionan, pero sí deben saber. Yo no sé si seré capaz de explicárselo con eficiencia, pero sí deben saber que las tienen que rechazar automáticamente porque son muy cercanas a la usura. Durán y Durán Abogados ha obtenido una sentencia de un juzgado de primera instancia de Esplugas de Llobregat
que declara abusiva una cláusula de intereses de créditos revolving o de tarjetas revolving, que son lo mismo, porque aplicaban una tasa de interés, la tasa anual de equivalencia, del 14,65%. Resulta, por hacer un poco de historia que contextualice esta sentencia, que el Tribunal Supremo dictó dos sentencias el 15 de febrero pasado, por las que declaró que los contratos de créditos o tarjetas revolving tendrían que judicialmente ser verificados. ¿Verificados para qué? Pues para saber si el tipo que se cobra por estas facilidades financieras era o no usurario. ¿Y eso cómo se hace? Se preguntarán. Pues se tiene que verificar si el tipo del contrato era o no superior a 6 puntos el tipo medio aplicado por los bancos para este tipo de créditos. El contrato de revolving es, a partir de esas sentencias, usurario o no usurario si el tipo medio de los créditos o utilizaciones de esas tarjetas que controla y publica el Banco de España está, como digo, 6 puntos por encima del tipo medio. Esta sentencia del Supremo, en la práctica, viene a declarar no usurarios muchos créditos revolving, los que quedan por debajo de esa verificación, por debajo de ese 6% por encima. El resto, pues entonces no. Así es que esta sentencia que ha obtenido Durán y Durán Abogados, pues el magistrado, la magistrada, declara no transparente y abusiva la cláusula de intereses y de amortización y condena al banco a devolver todo el importe cobrado al cliente que no sea el capital. Como el tipo era muy alto, el banco tendrá que devolverle mucho dinero a ese cliente, de lo cual nos alegramos mucho. Huyan como de la peste de las tarjetas o créditos revolving. Bueno, por cierto, yo no sé si el programa os está gustando, espero que sí. Si es así, ¿qué tal si decidís apoyarnos un poquito? Es muy fácil hacerlo. Mandando un SMS al número 28088, harán ustedes posible que este medio de comunicación que defiende lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan, se consolide, amplíe su influencia, llegue a más ciudadanos y además esto es un método de apoyarnos muy barato, porque el SMS cuesta 1,20 € y eso es más de lo que les costaría invitarme a mí a un café. Así es que no lo duden, mándenos SMS, que es una buena manera de ayudar eso que ustedes quieren que pase con este país. Bueno, sin duda alguna, vamos a ir a publicidad y luego les cuento el caso Marlaska, porque se ha metido en un avispero fantástico, Marlaska. No sé cómo va a salir parado, ¿eh? De verdad que ahora está al borde del precipicio. Ahora vamos a publicidad y luego les cuento. Bueno, este programa se llama La Redacción Abierta porque es una redacción abierta y lo que pasa lo vamos incorporando si nos parece que es relevante. Como nos parece que es muy relevante, queremos contarles a fondo el desalojo de una casa ocupa de una señora de 85 años en el centro de Madrid, en la calle Embajadores. Hoy era el momento en el que, con un mandato judicial, tenían que desalojar a una serie de ocupas que tenían pues en secuestro esa propiedad privada. Hasta allí se ha desplazado Beatriz Dávila. Cuando quieras, Beatriz, cuéntanos. ¿Qué tal, Horcajo? Muy buenas tardes. Pues te diré que ha habido un final feliz porque María José ha recuperado su vivienda, la vivienda en concreto de su madre Amalia, como dices, la anciana de 85 años a la que dos marroquíes y un subsahariano le habían ocupado la vivienda. Dicen los vecinos que los hechos ocurrieron en el puente de San José y que al enterarse el Ayuntamiento de Madrid no hizo nada para impedirlo. ¿Y por qué te digo el Ayuntamiento de Madrid? Pues porque este bloque de viviendas del barrio de Embajadores, en el que, como bien dices, nos encontramos, se encuentra protegidas por la administración local, en este caso dependiente de Martínez Almeida, del Partido Popular. Hoy María José, pues bueno, respira tranquila y le puede decir a su madre que han recuperado la vivienda. Muchas gracias a todos. Todos han puesto su granito de arena. Todos, yo sé que hay puesto una historia y todo. Respira, respira, mujer, ay, que te no va a dar. puedo ni hablar. ¿Cómo estás? Ay, mira, cuando me ha llamado Dani, yo no sabía ni qué hacer.
Yo no sabía, yo cuando me llamaron de la empresa esta, tampoco se portaron bien conmigo porque yo iba muy nerviosa. Me dijeron, ponga usted una denuncia y ya le llamará el juzgado. Increíble, qué vergüenza. A eso me lo dijeron a mí en el ayuntamiento, no sé, eso de la empresa de aquí de la vivienda, teniendo todo, y que yo tenía la culpa de que se hubiera... Claro, porque no estaba aquí, mi madre llevaba 2 años sin estar aquí. Digo, mire, me ha venido la pandemia, hemos estado 2 años que yo allí sola no la podía dejar. Ella está en la UBI. El caso Horcajo es que este tipo de viviendas se encuentran protegidas por el Ayuntamiento de Madrid solo en el caso en el que no haya ocupantes residiendo dentro, y lo único que hacen, dicen los vecinos, es poner este tipo de puertas, como ves, con con una doble cerradura y un cerramiento que aparentemente, pues bueno, ocupas de este tipo no pueden intentar traspasar. En la vivienda se han encontrado 4 ordenadores, 2 dispositivos móviles y una cámara de fotos que, según dicen también la propia policía municipal que se ha acercado hasta este enclave, dicen que, pues bueno, parece ser que los jóvenes no trabajaban no trabajaban de manera individual. Bueno, pues me alegro mucho que esta pobre anciana pueda volver a su casa, Fíjate si para todos es importante nuestra vivienda para un anciano. En cualquier caso, ha habido alguna amenaza de los ocupas bastante seria, hasta que han visto, supongo que llegar a la empresa que los ha desocupado y a la policía con el mandato judicial. Pero sé que amenazaban con que alguien saldría volando de la vivienda, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, han llegado a decir a la pobre anciana de 85 años que si se dignaba por pasar por su vivienda, que es en propiedad, pues la tirarían por las escaleras. Y lo que nos han comunicado también es que durante toda la mañana han estado lanzando objetos, muchas cosas propiedad de la pobre anciana. Bueno. Beatriz Dávila, muchísimas gracias por acercarnos a ese punto. En la calle Embajadores, los primeros números, no hace falta dar más detalles porque tampoco se trata de comprometer la seguridad de los vecinos. Así es que vamos a dejarlo y en el resultado feliz, que al final de todo es lo que cuenta, y que esa persona pueda recuperar su vivienda. Este es un tema que nos concierne mucho desde siempre. Aquí ha habido programas especiales, hemos dado voz siempre a las personas que sufren esto de la ocupación, porque nos parece nuestra obligación hacer eso, no por ninguna otra cosa. Otros los protegen, algunos los amparan, otros miran para otro lado, no quieren problemas con ellos, pero no, esto solo lo arreglamos si vamos todos cogidos del brazo en defensa de la propiedad privada, y eso es un principio inviolable. A lo mejor no demasiado bien perfilada en nuestra Constitución, pero bueno, de eso nadie quiere reformar, nada. Claro, ya lo entiendo ya. Bueno, visto el tema de la ocupación, como les había prometido a ustedes antes, vamos con el gran tema del día. Marlaska. Marlaska se ha metido en un avispero, se conoce que está acorralado y, bueno, hoy ha hecho unas manifestaciones absolutamente sospechosas, que vienen a demostrar que probablemente esté buscando subterfugios para no cumplir la sentencia del Supremo que le obliga a reincorporar en su cargo de número 1 de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid al coronel Diego Pérez de los Cobos. No le complace al ministro hacer esto. Vamos a ver primero, antes de ir a lo que ha dicho en el Congreso Grande Marlaska, vamos a ver todos los puntos pormenorizados por los que debería dimitir el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Si Pedro Sánchez puede presumir de algo es precisamente de tener el gobierno con más polémicas a su alrededor de la historia de la democracia. Si antes la atención estaba centrada en Irene Montero y su polémica ley del solo sí es sí, luego en el Tito Berni y sus fiestas, ahora le toca el turno a Fernando Grande Marlaska. O debería, y es que el ministro del Interior es protagonista de varios casos polémicos. El último de ellos, y la gota que debería colmar el vaso, es el relacionado con el ex coronel Pérez de los Cobos. Y es que el Tribunal Supremo ha anulado este cese, desautorizando así al ministro y haciendo que estas palabras queden en vano. No voy a dimitir porque, como he dicho y repetiré, y luego en la interpelación con usted, no he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni mi equipo ha cometido ninguna ilegalidad. A esto hay que sumarle los acercamientos
etarras a cárceles del País Vasco y Navarra. Unos acercamientos de los que nadie más hablará. ¿Por qué? Porque Sánchez y Marlaska han acercado a todos los etarras, es decir, que ya no queda ni uno solo en cárceles de fuera del País Vasco. El llamado caso Cuarteles también ha salpicado al ministro, y es que parece que la corrupción siempre estará sobrevolando al PSOE. Sin embargo, y como ya nos tiene acostumbrados, el ministro prefiere echar balones fuera. A esto hay que sumarle además la destitución del coronel jefe de la comandancia de Melilla, tan solo 3 meses después de su nombramiento. Y es que Interior alegó falta de idoneidad para el puesto, un coronel que asumió el cargo meses después de la tragedia en la valla fronteriza con Marruecos. El 24 de junio de 2022, 23 inmigrantes ilegales murieron tras un intento fallido de saltar la valla de Melilla. Días después de esta tragedia, Marlaska aseguró que no hubo ningún muerto en territorio español. En un vídeo difundido días después se puede observar cómo los agentes inspeccionaron cuerpos inertes en el paso fronterizo. Sin embargo, y pese a todas estas polémicas, Marlaska continúa asegurando que... Vuelvo a decir que no es mi intención en modo alguno dimitir. Sí, eso nos queda claro, que no es su intención dimitir, es lo único probablemente que sea verdad de lo que dice. Bueno, el asunto del coronel Diego Pérez de los Cobos. Hoy se producía la sesión del control al gobierno, que hoy, mira tú por dónde, es de los pocos casos en los que se ha ejercido un cierto control o cierta crítica al gobierno, en especial crítica encendida a Marlaska por haber cesado de manera, pues quizás no ilegal, pero inapropiada absolutamente, al coronel Diego Pérez de los Cobos, al que vamos a ver, si no hubiera urdimiento por parte de Marlaska, ¿qué debería hacer? Pues tendría que volver antes de 2 meses al cargo que ocupaba, jefe de la Comandancia de Madrid, y además de eso, pues no ignorarle en el procedimiento de ascenso de escalafón, que se le ha ignorado 2 veces, porque por 2 momentos Diego Pérez de los Cobos debiera haber sido general ya y no lo ha sido. Así es que, bueno, veremos a ver cómo soluciona esto el Ministerio del Interior. Habrá que leer también la sentencia, que aún se desconocen sus pormenores, pero que es un revolcón de todas para Marlaska. Hoy tenía que enfrentarse a todos los que ayer pedían su dimisión o su cese a Sánchez, el de Marlaska, y hoy ha metido la mano en la chistera y ha sacado un conejo como los magos. Vamos a verlo. El debate se aviva. Un ministro reprobado, arbitrario, condenado. Grande Marlaska se niega a dimitir. Debería estar dimitido y después sentado en una comisión de investigación. Lo primero no lo vamos a ver. Lo segundo, ya ha comenzado la cuenta atrás. La sentencia del Supremo que declara nulo el cese de Pérez de los Cobos no le dice nada e insiste en que a día de hoy sigue habiendo razones que le llevaron a perder su confianza. Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza en el coronel de los Cobos para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. Nosotros no utilizamos fondos reservados para operaciones, para evitar actuaciones judiciales contra el Partido Popular como hicieron ustedes. El ministro del Interior elude el motivo inicial del cese del coronel y acusa al Partido Popular de haber empleado fondos sin control para destruir pruebas que ocultaron su responsabilidad en casos de corrupción como la trama Kitchen. En el juicio sobre la trama del PP, el coronel de la Benemérita, que fue cesado en mayo de 2020 por investigar la posible influencia de la manifestación del 8M en la expansión del COVID en España, se remitió en sus declaraciones a la Ley de Secretos Oficiales, según él, porque ello acarrearía responsabilidades penales. En calidad de testigo, de hecho, asumió desconocer el uso de los fondos porque su control era meramente contable y tampoco conocía los detalles. El número 2 de Interior del exministro Díaz, para quien la Fiscalía pide ahora 15 años de prisión, citó que de los Cobos firmaba junto a él los talones de los fondos que se emplearon para pagar el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. En el equipo de Feijóo insisten en la legalidad de las actuaciones del coronel y muchos ahora se cuestionan por qué nunca Marlaska acudió a los tribunales. Bueno, como les decía, Marlaska está acorralado y está embarrando el territorio. Esa es la sensación que tiene uno personalmente. Hoy ha tomado quizás el peor camino, tratar de involucrar al coronel Diego Pérez de los Cobos en el caso Kitchen. Y a partir de ahí el reproche absoluto a un gobierno que pronto hará 5 años que no está, el de Mariano Rajoy. Pronto, me parece que es en junio. En junio, claro. Bien, entonces, ¿qué
todo vale para que Marlaska reconduzca su posición. La sentencia del Supremo le ha dejado sin posición política para defender un cese extemporáneo, caprichoso y además pues muy mal resuelto, muy mal argumentado por María Gámez, la exdirectora de la Guardia Civil, y por él mismo, que parece mentira que un juez le exija a un oficial de alto grado de la Guardia Civil que le informe de una investigación declarada secreta en la que la juez instructora le ha dicho a la Guardia Civil de esto, de lo que pasó el 8M, no quiero que se informe a nadie más que a mí. Bueno, claro, esto le molestó mucho al ministro, que se cree que manda todo y no, solo manda una parte. Entonces, ¿qué ocurrencia ha tenido Fernando Grande Marlaska? Ha metido la mano en la chistera, saca un conejo y ha dicho, que a lo mejor le cesé por otras cosas, a lo mejor le cesé porque era el que firmaba las disposiciones de fondos reservados y no me pareció bien porque esos fondos reservados se utilizaron, que eso lo tendrá que probar, para arruinar pruebas contra el Partido Popular de la época en la que Fernández Díaz era ministro del Interior. Bien. Sí, es evidente que ahí se hicieron cosas como que un cura amenazara a la familia de Bárcenas o que le pusieran un chofer y luego lo contrataran en la policía para que espiara a Bárcenas. En fin, la obsesión parece que era conseguir las pruebas que tenía el tesorero del PP, Luis Bárcenas, contra su propio partido. Se hicieron desaparecer pruebas, es lo que dice Marlaska, no es que lo insinúe, eso lo dice. Pero, hombre, que eso pasara, puede que sí. Que eso fuera responsabilidad del coronel Pérez de los Cobos, eso habrá que demostrarlo, porque es una injuria que puede ser de tamaño catedralicio. En cualquier caso, si ahora dice Marlaska, como han oído, que esos fondos reservados se destinaron para distraer, hacer desaparecer pruebas, que todo era en favorecer la actitud, el momento del Partido Popular en aquellos días, bueno, pues lo primero que tendría que haber hecho el ministro, después de cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos, es irse a un juzgado. Porque los fondos reservados nadie puede autorizar que se utilicen para distraer pruebas de casos que está investigando la justicia, como es el caso Kitchen. ¿Qué hizo el ministro del Interior Marlaska? Callar. Y ahora el cese de Diego Pérez de los Cobos en la Comandancia de Madrid tuvo lugar hace 3 años, pues llevamos 3 años de retraso de la hipótesis de que Marlaska quisiera cumplir con su obligación como ministro del Interior y como antiguo juez de la Audiencia Nacional, que es poner a disposición de justicia esa sospecha o esos indicios que él pueda tener, si es que los tiene, que digan que esos fondos reservados los utilizaba el Ministerio del Interior, que encontró anteriormente, para beneficiar al Partido Popular y luego probar que Diego Pérez de los Cobos estuviera en conocimiento de esas prácticas y que las hubiera autorizado, esas disposiciones de dinero, que es de lo que estamos hablando. En mi opinión, Marlaska se ha equivocado. Como juez debería saber que se equivoca y, pues evidentemente, si opta por este camino, ¿saben a qué se arriesga? Tengo unas ganas de que esto sea así, a que eso que él ha definido hoy como la razón objetiva del cese del coronel de la Guardia Civil, pues que en respuesta a eso el coronel de la Guardia Civil vuelva a acudir a los tribunales, ya lo ha hecho en 3 ocasiones, bueno, pues una cuarta más, por injurias y calumnias del ministro del Interior, el ministro de los bulos, el ministro que le reprochaba a Vox que habían tirado un explosivo en un centro de Menas. Jamás hemos vuelto a hablar de eso, porque no han encontrado prueba alguna, porque no habrá prueba alguna. El ministro que nos contaba lo del envío de las balas, el ministro que nos contaba que lo de aquel pobre hombre del Escorial, ¿se acuerdan, verdad? Que había mandado un sobre con balas y navajitas ensangrentadas.
el tío del bulo de a uno que había sido agredido por la ultraderecha, que le habían hecho no sé qué marcas con una navaja en el trasero y que luego resultó que lo había hecho él, lo había ordenado él porque el novio le había dejado. Porque el novio le había dejado para llamarle la atención, para que se pues compareciera de él. Tremendo, ese es Marlaska. Ese es Marlaska. Y Marlaska solo y acorralado se está poniendo al filo del barranco. Y no sé yo, es verdad que acaban de cerrar una remodelación del gobierno, que el presidente no tiene planes de hacer otra, pero no sé si no va a tener que hacer otra remodelación para remodelar a Marlaska de aquí a lo poco que queda para elecciones. Bueno, momento para que os hable del Club de Amigos del Toro Televisión. Si el programa os gusta, tenéis la opción de mandar un SMS al 2808 y si queréis que nuestra cooperación vaya más allá que la de favorecernos con €1,20, que es el coste del mensaje SMS, pues a lo mejor es bueno recordar que tenéis a disposición el Club de Amigos del Toro Televisión, que nos gustaría mucho que se incorporasen muchísimos españoles y que fueran socios del Club de Amigos del Toro. Les van a pedir una pequeña suscripción, muy pequeña, ese no va a ser el problema. La cuestión es que queremos que nos ayudéis a hacernos más fuertes, a tener más influencia y a defender mejor lo que pensamos ustedes y nosotros. Y además les tengo que contar que en el club tienen previstos regalos fantásticos, porque esto no para. También en Semana Santa la gente cumple años. Pues para ellos los relojes automáticos están perfectamente ideados. Los hay para hombre, para mujer. Están equipados con cristal mineral recubierto de zafiro, acero inoxidable, la caja, y sumergible hasta 100 metros con 2 años de garantía. Estos relojes se cargan de manera natural con el movimiento de la muñeca y tienen algo que a mí, les digo, me fascina. En la parte que toca nuestra piel, la parte interna del reloj, están construidos de forma que tienen una plataforma transparente, esta que veis ahí en pantalla, que este es el reloj que llevaba yo puesto hasta ahora. Bueno, ¿y qué puedes ver a través de esta pantalla? Pues el funcionamiento del reloj como si fueras un relojero. Se ve la maquinaria y cómo va funcionando. Si necesitáis algún detalle técnico, no dudéis en llamar, vamos, pero ni un minuto, al Club de Amigos, y este es un regalazo. Bueno, pues son las 8:11 jóvenes minutos, momento en el que saludo a nuestros invitados en la mesa de análisis político de la redacción abierta. Don Sergio Brabezo, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar. Pues sí, todo muy bien y mucho mejor que a Marlaska, me va. Bueno, la verdad es que no es muy difícil. Don Manuel Pino, eminente jurista y además vicepresidente del Club Liberal Español. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Me alegra mucho. Yo sé que usted está empeñado en salvar al soldado Marlaska. Hay que salvarlo, se lleva la presunción de inocencia, hay cosas muy nobles, no es culpable de nada, hasta que no se muestre lo contrario. Así es. ¿Quién fue aquella que dijo en un lugar de estos, un tugurio, no del Tito Berni, no, ya había tugurios antes, sí, tenidas medio masónicas de la gente del PSOE también había antes. ¿Quién dijo, Marlaska, ese es un maricón, ¿no? ¿Quién fue? ¿El fiscal del Estado? Fue una comida y la antigua fiscal general del Estado en un restaurante que había aquí de Raimundo Fernández Villaverde, de mariscos que había, y estaban comiendo con Villarejo. Con Villarejo. Yo creo que estaba la pareja de Delgado, Villarejo, ellos. Conclave en el que revela que él tiene una agencia cuando las menores, la agencia de información. ¿verdad? De información, que tenía también señoritas, y esto no falla, tal, y para sacar información a políticos, y salieron de esa reunión por las grabaciones que acostumbraba a hacer Villarejo, salieron a la luz, entre ellas esto, ¿no? Sí. Dolores Delgado, fiscal, ¿no? Que también general del Estado. Del Estado. Lo último que sé de ella es que había ido a un homenaje a Cristina Fernández de Kirchner a Buenos Aires con su pareja, que es Baltasar Garzón, también un veterano en esto de los antros en los que pues algunos políticos de la izquierda española
hacen una paradilla antes de ir a su hogar, ¿no? Lo he dicho de una manera muy elegante, antes o después de ir a su hogar, o a lo mejor por lo que... Tiene un despacho muy próspero, hombre. Baltasar Garzón, sí. Defiende a todo lo peor, a toda la hez del mundo de las drogas, de los populistas, todo esto, ¿no? Bueno, vamos con lo que vamos. Tenemos que evaluar lo dicho por Marlaska. No sé si tenemos preparado solamente lo que él ha dicho, si no lo voy a contar yo y luego lo ponemos. Lo acabamos, los espectadores y yo lo acabamos de escuchar ahora. Él ha dicho: en el terreno de las razones objetivas que ordenaron en su día el cese del coronel, está el manejo de fondos reservados que se hacía en el Ministerio del Interior antes de que él llegara, quiere decirse, pronto se cumplen 5 años atrás, ¿no? Esos fondos reservados, sigue Marlaska, se utilizaron para deshacerse de pruebas que comprometían al Partido Popular, con lo cual el ministro mezcla el caso Kirchner, el caso Kitchen, ahora me he liado con la Argentina. Kitchen. El caso Kitchen. Cocina, sí. Con el caso de lo que ahora compete, que es el cese de los Cobos por el 8M, que está requete contado. Y es lo que ha valorado el Supremo, no otra cosa. Si el señor ministro, aquí tengo un eminente jurista y un avezado político, si el señor ministro ha sabido eso, y eso fue una de las razones objetivas de ordenar el cese fulgurante y mal argumentado del coronel jefe de la Comandancia de Madrid, estaba en la obligación de denunciarlo ante los tribunales, porque se había utilizado, según él, dinero de los fondos reservados, que es público, para un menester pues, de política interna, de favorecer al partido que controlaba el Ministerio del Interior, cuyo ministro, le recuerdo que era Jorge Fernández Díaz. Yo creo que Marlaska pues, no asumió que Pérez de los Cobos no le facilitara información porque tenía la obligación de no darle a nadie la información que está facilitando al juzgado, solamente al juez, que tenía que dar información sobre el 8M y lo que pasó el 8M. Entonces yo creo que la soberbia de Marlaska, la relación causa-efecto, fue muy inmediata, pues que tardó nada en cesarlo, vestido de pérdida de confianza. Y ahí es donde ha trabajado. Perdió la confianza porque no le reportó una serie de informaciones que no podía legalmente reportárselas porque estaba el sumario secreto y tenía que informar solamente al juez, no tenía que informar a sus superiores, ¿no? Y eso está muy bien el Supremo, y el Supremo ahora tendrá que restituirlo. Ya veremos el calvario hasta restituirlo, cómo lo restituye, tienen que promocionarlo. Si no le cesa después. Tienen que promocionarlo porque parece ya que por los años tiene que se ha saltado 2 veces el escalafón para ascender a general. Ahora, Marlaska es como él, es muy soberbio, muy tal, y ha dicho, yo no voy a dimitir ni nada, si esto es un tema que lo diga el Supremo, que... Nos debe algunas explicaciones, ¿eh? En los incidentes que tuvo Vox en la campaña electoral madrileña, lo de las balas que nunca llegó a nada, el explosivo que se atribuyó a la ultraderecha en un centro de Menas que tampoco descubrieron nada, el tío del bulo en el culo, se acordarán, y tantas las cosas que él se ha lanzado. El asalto a la valla de Melilla. El asalto a la valla de Melilla, el cese del coronel de Melilla, que es un señor que llega allí para, digamos, bueno, porque no se fían de los que había antes, y lo primero que dice este señor, y ahí el motivo de su pérdida de confianza, otra vez la pérdida de confianza, es, oye, mis agentes necesitan material y mis agentes necesitan refuerzos para hacer frente a esto de la valla de Melilla. Se puso respondón, y al ministro no se le puede poner respondón nadie, que tiene muy mala uva, y lo cesó, igual que a Pérez de los Cobos, sin ninguna explicación. Tiene una especie de fantasía un poco rara con los coroneles de la Guardia Civil. Vamos a repetir lo que ha dicho hoy en el Congreso, que es lo que me da pie a mí para decir que si sabía eso el ministro, tendría que haber acudido a los tribunales. Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza en el coronel de los Cobos para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. Nosotros no utilizamos fondos reservados para operaciones, para evitar actuaciones judiciales contra el Partido Popular como hicieron ustedes. Y de eso está infiriendo que es Pérez de los Cobos el que pagaba esas operaciones de dinero de fondos reservados. Lo cual es, como mínimo, pues para un oficial de la Guardia Civil, pues muy ofensivo, entiendo yo.
Bravezo. Es muy ofensivo y especialmente hay que recordar una cosa, que está el señor Marlaska culpando al Partido Popular cuando lleva el Partido Socialista más de 5 años en el gobierno. Así es. Es algo que no llega aún a 5 años, aún le no falta llega, muy poquito. es cierto, pero como bien decía, falta muy poquito. Aquí, que en algún momento va a tener que tomar responsabilidades el señor Marlaska por lo que está haciendo. Lo que no se puede hacer es que pasados 5 años siga echando la culpa de todos los males al que estaba anteriormente. Si es así, para eso no siga hacia adelante, no siga en el gobierno y márchese porque es incapaz de gestionar lo que tiene delante. Luego, ¿cómo el señor Marlaska puede tener el valor de decir que la pérdida de confianza, algo que es un término absolutamente subjetivo, dice que es algo objetivamente... Con razones objetivas. Se ha perdido la confianza. Oiga, eso es algo meramente subjetivo. Aclárese y como no se aclara usted, señor Marlaska, se lo ha aclarado un juez y le ha dicho que usted mentía, que usted, de manera muy profesional, muy educada y muy jurídica, le ha dicho que esta persona no podía ser destituida de la forma en la que fue. Ahí necesito a un jurista, sí, después de que intervengas. Yo creo que Pérez de los Cobos puede tener acción, si es una imputación falsa, puede tener acción contra el ministro y a los tribunales, y si me lo está me ha ofendido en el seno parlamentario, ha dicho que yo estoy distrayendo fondos reservados para este fin, yo ni tengo fondos reservados, ni yo dispongo de esto, ni yo estoy en interior para este asunto. Pero hay que resaltar una cosa más dura todavía. Toda la culpa es del PP. Él dice, no, mire usted, esto ha buscado un argumento muy retorcido para decirme la confianza la perdí por esto, sin probar nada y sin decir cuánto, ni cómo, ni cuándo, ni a quién. Pero dice, nosotros no, usted no puede tener tanta cara, señor ministro. Vosotros con Roldán, con Vera y con no sé cuántos, pues hay un histórico de uso de fondos reservados que tuvieron los tribunales que condenar por el mal uso de fondos reservados. No digo usted nosotros, esos no eran extraños, eran de su partido, o por lo menos el partido que usted... No, él ya verá cómo acabará diciendo que él nunca fue del PSOE. Ah, bueno, cuando habla de nosotros, ¿a quién se refiere Javier cuando habla de nosotros? Claro. ¿Nosotros qué? Claro. Nosotros, yo creo que representa el partido. Cosas, o sea, claro. Es que acuérdate de Roldán, que se lo llevaba para su y se mandaba hasta la Guardia Civil a que le ingresaran. Marlaska se llevó hasta lo de la mutualidad, de las viudas y todo, el dinero que había. Vamos a ver. Necesito a un jurista para que no diga una cosa que no es, que no quisiera yo, ¿verdad? Lo primero que hizo el coronel Pérez de los Cobos es irse a un juzgado porque le pareció que la manera en la que le habían depuesto, le habían cesado de la Comandancia de Madrid, no era correcta. Se fue a un juez. Este juez le dio la razón. El gobierno recurrió esa sentencia y la Audiencia Nacional le dio la razón al gobierno. La Audiencia Nacional dijo, bueno, esto es correcto, pérdida de confianza, pues esto es lo que tiene la cosa, pérdida de confianza. En el Instituto Armado es un poco tenebroso eso de la pérdida de confianza, porque la vida dentro de la Guardia Civil la ordena el escalafón y el mérito, no la confianza. De ahí para arriba sí, el secretario de Estado ya es otra cosa. Pero un coronel que tiene el mando, en este caso en la plaza de la Comandancia de Madrid, no sé yo. El caso es que no contento con esto, con la sentencia de la Audiencia Nacional que daba razón al Ministerio y pasando mucho tiempo en reivindicarse y en no cobrar, resulta que el coronel Pérez de los Cobos acude al Supremo. Oiga, mírense esto porque esto es escandaloso y tal. Bueno. Y ayer el Supremo pues dice 4 generalidades de una sentencia que no conocemos, todavía no conocemos. No está en la calle todavía. Conocemos, eso sí, que la puede tachar. Estamos leyendo la sentencia del primer juez al que acudió el coronel y cabe suponer que el Supremo haya dado por válidos y por buenos algunos de sus argumentos. Arbitrariedad y ausencia de argumentación eficiente de ese cese. Esto es lo que conocemos, ¿no? La motivación del cese, de por qué lo cesa. Hombre, la pérdida de confianza es una fórmula en política que está muy al uso. En política, sí. En política, aquí la jerarquía que tú hablas está presente.
Pero aquí hay algo más de esa relación causa-efecto, donde al final ha llevado al Supremo a decir, no, esta ha sido una actuación más arbitraria y no está justificado lo del desistimiento, por lo menos no se ve el desistimiento, por tanto reponga a este señor en el sitio que estaba, ¿no? Que es un poco lo que se sabe de lo que ha salido a la luz pública del fallo de la sentencia esa, pero no conocemos el argumentario, cómo llega a esa conclusión el Supremo, ¿no? Bueno, no hay peor odio que el del despechado, ¿eh? Y esto lo demuestra lo que publicaba hoy el Confidencial, que el Gobierno está estudiando algunas vías para no readmitir a Pérez de los Cobos. Si la sentencia del Supremo, yo lo entiendo bien, tienen 2 meses para volver a ponerlo en su lugar y, por supuesto, devolverle la pasta que tenía que haber ganado en estos 3 años y, por supuesto, reponerle, si han pasado 2 turnos de generalato por el escalafón y le correspondía, pues hacerle general. Entre las cosas que el Gobierno está pergeñando para que parezca que cumplimos la sentencia, pero en realidad no lo queremos aquí a nuestro lado, a este hombre, está volverle a cesar. O sea, admitirlo, tal cual, no sé qué, y luego cesarle de una forma motivada, preparada, razonada, para que no se pueda rebatir en tribunales. Fíjate hasta dónde llega, Bravezo, la maldad. Pues sí, hay que ser retorcido. Y una de las cosas que tendría que hacer el señor Marlaska es dimitir, porque nuevamente un fallo del juzgado le vuelve a poner los colores y lo vuelve a enrojecer delante de todo el mundo y delante del Pleno del Congreso de los Diputados. Ahora bien, ¿por qué no lo cesa en este caso el presidente del Gobierno? Pues yo lo tengo muy claro. El señor Marlaska tiene muchísima información, sobre todo a partir del momento que hay una problemática con Pegasus y el móvil del presidente del Gobierno. A partir de ahí hay un cambio en la política internacional de España, pero además también afecta a las fronteras de España, afecta a cómo internamente la Guardia Civil gestiona las fronteras de Ceuta y Melilla. Luego sale también en este cambio, sabemos la problemática del Tito Berni, que no se queda solamente con la corrupción por diferentes peticiones de ayudas públicas a energéticas concretas, sino que también está impregnado por otro general, el general Espinosa, que hay subvenciones que han utilizado también a nivel internacional. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Creo que el señor Marlaska, en uno de los momentos de este gobierno, de esta legislatura, estuvo a punto de salir del gobierno. Su nombre era uno de los que se discutía como los que iba a ser cesados, pero a partir de todos estos eventos que he comentado, resulta que el señor Marlaska está más fuerte que nunca y nadie se atreve ni tan siquiera a hablar de él. Bueno, hay algún factor ahí. Yo creo que ha sido el ministro más cuestionado en el Parlamento. Yo creo que han pedido su cese muchísimas veces, su reprobación muchísimas veces. El más cuestionado de todos yo creo que ha sido él, ¿no? Pasa que él pero le da igual, para un ¿no? presidente del Gobierno es muy útil tener a un ministro del Interior quemadísimo. Es muy útil porque se asegura que vaya a ser un felpudo y que vaya a hacer lo que él le diga sin discutir más. Yo tengo para mí cierto eso. Yo creo, Javier, que también en Pérez de los Cobos él lo sitúa con el anterior ministro de Interior del PP, en su papel que tuvo en Cataluña, que estuvo allí gestionando aquello, con el de Córdoba Nieto y con que era secretario de Estado. Buscando él lo sitúa ahí, por tanto no es de su obediencia. El cariño de los Frankenstein. Exactamente. Entonces estuvo allí en aquel lío de la gestión aquella, del referéndum aquel que salió tan mal. Y yo creo que él lo atribuye a que tiene una simpatía por el PP que a él no le va bien porque no es de su obediencia. Entonces eso también influirá en el resultado final de la ejecución de esa sentencia del Supremo. La maldad es una de las cosas que no tiene límites. Nadie dice hasta dónde llega la maldad. Otra cosa. Una de las maldades que he escuchado y que quiero preguntarte, Pino, es que dice que el Gobierno podría llevar este asunto al Constitucional. Yo no entiendo que el Gobierno pueda llevar el asunto de Pérez de los Cobos al Constitucional. Sí entiendo que le encantaría hacerlo, porque ahora tienen ahí al cancerbero Cándido Conde Pumpido. El amparo no lo veo.
Yo tampoco, no veo que sea posible. Es que no que hay. ha vulnerado ahí. Pues no lo el podéis Supremo. leer en la prensa, que esta es una de las cosas que están ahí. El Comité de Sabios de Bolaños está dándole vueltas. Muy a ver. cogido por las pinzas, yo Sí, no lo veo. porque piensa que le van a hacer una sentencia contraria, pues no saber, el tribunal es para garantías constitucionales, no una instancia más, eso es para garantías constitucionales. ¿Qué derecho fundamental se ha vulnerado? Y yo veré las garantías constitucionales, cómo las aplico en la demanda que usted me presente, si se las admito o no, pero aquí primero tiene que haber un derecho fundamental. Vulnerado, ¿Cuál es el derecho fundamental vulnerado? Porque es un tribunal de garantía, no es una instancia más en la jurisdicción ordinaria, ¿no? Así es. Bueno, y en mitad de todo este jaleo resulta que hemos descubierto que la recientemente dimitida por razones profilácticas, decía, yo asocio lo de profiláctico siempre a otra cosa, pero bueno, decía Marlaska que era por razones profilácticas y dijo que era la mejor directora que había tenido nunca la Guardia Civil. Con permiso del Duque de Ahumada. ¿Y qué más dijo? Pues que dimitía para no perjudicar a la Guardia Civil. Y en eso puede que lleve algo de razón. Lo que pasa es que se les ha colado un morlaco con la señora María Gámez de escándalo, porque entre ella y los Martínez, ¿quiénes son los Martínez? El marido y los dos cuñados, todos de apellido Martínez. Eso era una inmobiliaria, amigos, porque descubrimos lo del ático, primera línea de mar, en lo más caro de Málaga. 1 millón de euros, tal, 2 dúplex, tal, bueno. Después se descubrió un apartamento. Pero es que hoy lo publica ABC, aquí a cada cual lo suyo. Esta señora, en el peor momento en el que los españoles estábamos así por la crisis económica, 2009-2011, compra 3 inmuebles en Málaga. 3, no 1, sino 3. Y como quiera usted, que está casada doña María Gámez con el Martínez, que era la mano derecha de Gaspar Zarrías, el jefe de gabinete de Gaspar Zarrías, el todopoderoso, y algunos dicen que, bueno, condenado está por el caso de los seres, ¿verdad? Todopoderoso socialista de Jaén. Bueno, pues alguien, malicia que ahí hay un enriquecimiento raro. Y como quiera que están casados por gananciales, la señora Gámez, le guste más o menos, es al 50% propietaria de esos bienes que ahora afloran. Vean. El matrimonio de María Gámez sigue en el ojo del huracán. Según el debate, el marido de la exdirectora de la Guardia Civil compró otros 2 pisos más en Málaga y en Madrid, valorados en 1,2 millones de euros. Una compra que el marido de Gámez hizo después de recibir grandes ingresos de empresas subvencionadas por la Junta de Andalucía. Caso relacionado con los ERE de Andalucía por el que está siendo investigado. En 2009, año en el que comenzó a recibir esas subvenciones por parte de la agencia IDEA, el marido de Gámez adquirió un piso valorado en 400.000 euros en Madrid, época, por cierto, en la que el país estaba viviendo una de sus peores crisis económicas. Posteriormente, en 2019, adquirió otro inmueble en Málaga, valorado esta vez en unos 800.000 euros. Y todo esto después de recibir 2,6 millones de euros a través de la empresa Job Management Liberty, que investiga la causa. Estas 2 viviendas se suman al ático de 1 millón de euros que se encuentra en primera línea de una playa de Málaga y que compró María Gámez junto a su marido. Pero ojo, porque Gámez se hizo en 2020 con otro piso en Málaga por valor de 3,1 millones de euros. Cabe destacar que en esa época Gámez llevaba 6 meses al frente de la dirección de la Guardia Civil y coincide además en el tiempo con los ingresos de millones de euros de su esposo. Unas coincidencias demasiado evidentes que ha dejado entrever la portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso. 2 pisos más supuestamente pagados con fondos de los ERE. Casualmente, los 4 pisos de la directora de la Guardia Civil suman 2,5 millones, la misma cantidad que anda buscando la juez de los ERE. Desde la policía continúan investigando el caso de los hermanos Martínez, aunque todo apunta a que desde la empresa IDEA realizaron transferencias bancarias a ellos mismos. La explicación que ha dado el Martínez, consorte, es que esto se compró pero con hipotecas, señoría. Ya, pero para que te den hipotecas en ese tiempo en el que lo inmobiliario ¡boom!, se venía abajo, tenías que tener mucha pasta, ¿eh? O mucha influencia política, no lo sé. Javier, el origen del enriquecimiento, oye, que hay que presumir inocentes todos, ¿no? Pero parece que esto uno más que otro, no pinta bien, no pinta bien. Entonces, la agencia IDEA, las ayudas y las subvenciones, parece que el lío más gordo estaba en Santana Motor. En Linares Jaén. En Linares Jaén. Mira qué coincidencia. Y ahí había mucho lío, donde estaba también Sarrias, que era
palabra de Dios, lo que decía Sarri en la Junta, era palabra de Dios. El cuadrípedo. Era el que más mandaba allí con diferencia, ¿no? Entonces, ahí hubo muchas malas prácticas y han salido, mira los millones que han salido de los ERE, y había mediadores, había comisionistas y había gente que estaba en la administración y otros, tú me lo solicitas y yo te lo doy. Entonces, pues ha habido muchas facturaciones que la han cogido a estas empresas, que tendrán que investigar el juzgado y ver la procedencia y la ilicitud y la prestación del servicio a que se ha referido esa facturación. Imagino que la juez que ha puesto ya como investigado habrá visto indicios para esto. Hay que presumir que todo el mundo es inocente, pero un patrimonio de ese tamaño no se hace con sueldos de la administración. Sí, y siendo que además ella está mal presumir de humilde, sobre todo porque ofende a los que somos humildes. Esta presumía de ser la hija del farero de Estepona y de ímproba funcionaria de aquilatada solvencia socialista. Pues eso, por eso presumir siempre está mal, porque al final, sobre todo cuando estás en estas andanzas, claro, si de verdad eres humilde, pues entonces no hay problema. A mí lo que me sorprende de todo este caso es que con este aumento patrimonial, Hacienda nunca se diera cuenta. Yo creo que a cualquiera que estamos aquí, Hacienda nos hace una paralela que nos quedamos finos. Hombre, no tengan la menor. Y eso saldría a la luz. ¿Qué ha pasado ahí? Ya sé que os parecerá un poco raro, también a vosotros dos, que hablemos de esto, pero hoy hay que hablar de la gestación subrogada. ¿A propósito de qué? De que Ana García Obregón, supongo que conocida por todos, a los 68 años y en un hospital de Miami ha salido en silla de ruedas diciendo que había sido madre de una niña. Niña vientre de alquiler, para entendernos, cosa que en Estados Unidos no es ilegal. En España sí que es ilegal y ahora entramos en lo que es estrictamente político y no de la revista Hola ni del famoseo español, ¿no? La cuestión es que esto han querido todos desmarcarse, resituarse, si estamos a favor o en contra, y el resultante final de todo esto es que a muchos les ha pillado el tema con el carrito del helado y no se sabían la lección. Intuyo que hay mucho desconcierto. El caso es que la izquierda está en que esto es delito, que lo ha sido desde hace muchos años y que tiene que continuar siéndolo. Vox está en la misma tesitura. Ciudadanos está en que siempre han defendido que sea legal el utilizar un vientre de alquiler. Bueno, perfectamente, con todo respeto. Pero el Partido Popular ha cambiado la historia. El Partido Popular estaba con todos los demás en que esto era ilegal en España y punto. Y hoy Cuca Gamarra ha introducido un factor de distorsión. Dice, bueno, hombre, se podía pensar en que esto fuera legal siempre y cuando no fuera debidamente ungüentado con un premio para la gestante, la que lleva a ese bebé en su vientre durante los 9 meses reglamentarios. Bueno, ponerle a esto límites pecuniarios me parece un poco raro, pero en cualquier caso vamos a ver la polémica suscitada en la política desde argumentos estrictamente políticos sobre lo que ha decidido hacer una persona a la que están poniendo a parir, pero que yo creo que hay que levantar el dedito y recordar pues, el derecho que tienen las personas, como parece el caso, en remediar el dolor por la pérdida de su hijo con esta nueva niña que ha tenido Ana García Obregón. Saltan chispas en el famoseo nacional. Ana Obregón ha sido madre en Miami de una niña por gestación subrogada cuando acaba de cumplir los 68 años. Una portada de Hola que nunca había dado tanto que hablar y que ha reavivado la polémica sobre los vientres de alquiler. Una práctica que es legal en Estados Unidos, pero que aquí en España se prohíbe desde 2006. La salida de la actriz del hospital en silla de ruedas, como marca el protocolo del hospital, o la invisibilización de las mujeres que gestan y paren y su sustitución por quien paga, ha terminado por incendiar el panorama político. Las reacciones no se han hecho esperar. PSOE y Podemos se han mostrado tajantes y contrarios a esta práctica. No estamos a favor de la gestación subrogada, siempre lo hemos dicho, creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer. La gestación subrogada es una práctica que no es legal en España, la nueva Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. El Partido Popular, sin embargo, se abre ahora a regular esta práctica siempre que sea de forma altruista.
Así lo han indicado fuentes del partido de Feijóo después de que Cuca Gamarra subrayase que es un asunto muy complejo. Yo creo que ese es un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos. Vox ha aclarado su posición y asegura que quedó fijada en 2020 cuando pidió la proposición no de ley en el Congreso. En ella pidió prohibir y sancionar a todo aquel que realice actos de intermediación de gestación subrogada. El revuelo se ha trasladado rápidamente a las redes sociales, que se ha llenado de críticas a la actriz acusándola de ser egoísta. Algunos usuarios lo han tachado de aberrante, pero también lo han comparado con el cuento de la criada. Otros han asegurado que no es madre, sino simplemente una mujer con dinero que ha comprado un bebé. El caso ha abierto, sin lugar a dudas, un gran debate: la legalidad de los vientres de alquiler y el límite del deseo para ser madre. Don Manuel Pino, esto tiene ribetes jurídicos. Pues vamos a ver, Javier, Ana Obregón no es la primera ni la última que hace estos viajes a los países donde esto es legal. Hasta en Estados Unidos, allí el tema es legal, los vientres de alquiler, y ahí pues luego tiene que haber una sentencia para otro problema que surge con esto, que para que el niño, con renuncia de la madre natural o la niña, puedan ser inscritas en el registro civil, la afiliación del padre. Entonces, eso es legal en Estados Unidos. Tiene que haber una sentencia, en los consulados nuestros inscriben al niño o la niña con una sentencia donde se dice que la madre ha renunciado y que el niño prácticamente es de la persona que ha hecho el encargo de esto, ¿no? La polémica aquí, pues bueno, pues hay un debate político en que la izquierda piensa que es una explotación de la mujer. Esto es verdad que hay que hacer un debate más tranquilo, más sereno, sin motivo de la noticia, y hay varias posiciones. En España, dice, mire usted, lo que no puede haber esto es un negocio a cambio de pago, pero la posición del PP de hoy y la posición de Ciudadanos, mire usted, si aquí hay posibilidad de que alguien voluntariamente o un familiar o tal quiera prestarse a esto, si no hay problema, estamos dispuestos a estudiar el asunto y a buscar una salida que se está produciendo porque vienen muchos niños de países donde está autorizado. Yo creo que Canadá también está autorizado y hay muchos viajes de Ana Obregón, de parejas, de mucha gente que tiene necesidad de un niño y lo hace de esa forma. El problema aquí que es ilegal, sí, porque no te admite la afiliación y porque lo ha dicho el Supremo en una sentencia de abril que afecta a derechos fundamentales y que la que tiene legitimidad para inscribirla en el registro es la madre gestante. Entonces no te pueden pasar el niño porque la que da luz es la que tiene la posibilidad de inscribirlo en el registro civil. Entonces eso aquí está mal y es un tema de debate, pero que se está produciendo. Hay muchos niños y niñas que vienen de esta realidad, de matrimonios que no pueden tener hijos, quieren tenerlo y bueno, y el Supremo también dice que si usted quiere cambiar la afiliación, pues tiene que ser por camino de la adopción, no por camino de alquiler de vientre. Bueno, en este caso, además, la gente está un poco nerviosa con el tema de la edad de Ana García Obregón, 68 años, y con qué pasará con esa criatura pues, dentro de 20 años, ¿no? Claro, evidentemente. Ya. Sí, yo creo que el mayor problema y el foco, además esto lo he comentado ya en anteriores ocasiones, era sobre esta situación alegal que actualmente tenemos con esas adopciones o maternidades subrogadas a nivel internacional, porque hay niños, y esto ha pasado, creo recordar, hubo un momento durante la pandemia en el 2020 que muchos niños que tenían que retornar aquí a España desde Ucrania, concretamente, no pudieron salir del país y existía problemáticas con las embajadas y con una situación de no admisión de ese hijo como propio de esa persona. O familia que ha solicitado esa maternidad subrogada. Aquí que hay que regular en algún momento, pues esa situación. Lo que no podemos hacer es que un niño quede en tierra de nadie. Eso sí que yo lo siento, sí, pero me niego absolutamente. El derecho a defender prioritario es el del niño, el de la niña en este caso. Evidentemente. Y otra cosa es la discusión sobre esta forma de tener hijos. Eso es otro tipo de discusión diferente. Y finalizo con esto. A mí lo que me molesta bastante es que esta conversación que creo que hemos tenido, que es bastante lógica, la izquierda tenga una contradicción tan fuerte interna donde el aborto lo puedo ejecutar porque es mi cuerpo y es mi decisión, pero la maternidad subrogada ya no es mi cuerpo ni es mi decisión. Claro, las dos cosas a la vez no pueden ser.
Entonces, Sí, sí. antes de que ustedes, señores de la izquierda, empiecen a opinar y a ponerse tan mayúsculos, antes de hacer eso, aclárense realmente de quiénes son los derechos, qué es la vida y qué es una mujer, que también no estaría de más. Y luego la libertad de la madre gestante, si la madre quiere tener un vientre subrogado, un vientre para dárselo a un familiar, lo que sea, pues mire usted, también hay la libertad ahí de la mujer, y de eso que el cuerpo es nuestro, podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, podemos cambiar todo eso. Usted, pues aquí la mujer, siempre que se proteja al menor, la mujer tiene derecho también a decidir si quiere ser un vientre subrogado o si quiere tener un hijo concertado para dárselo a un amigo, a un familiar o a... Eso es ilegal. Al que quiera. Es Eso ilegal, es ilegal porque piensan que es un comercio de pagar la vida, de que eso hay que pagar mucho dinero. Los americanos van por delante y es así, vale muchísimo dinero este tipo de operaciones, pero que piensan que hay agencias para el comercio y para tener aquí todo eso, y eso sí es verdad que a lo mejor todo ese lío bueno, hay que meditarlo mucho. Pero que es una realidad, Javier, no podemos apartarnos de ella. O sea, es una realidad que requiere un estudio y requiere un pensamiento sosegado de la comunidad científica y tal, de ver qué se puede hacer con eso. Tema de la edad. Habrá que dar una salida. El tema de la edad es algo que a mí me parece preocupante. ¿Por qué lo digo? Porque recuerdo el caso de una anciana gallega de 85 años que decidió a los no sé cuántos, muchos años, irse a Estados Unidos para ser inseminada artificialmente. Aquello prosperó y tuvo 2 mellizos. Y las autoridades públicas le han llevado los niños de su hogar. ¿No os acordáis de este caso? Que llevaron los niños, se quedaron con la custodia de esos muchachos porque la mujer era de avanzada edad. No sé si tenía algún otro problema de carácter mental o lo que fuera, pero que, en fin, estas cosas que no es ni medio normal, no son el ejercicio de la libertad del que fecunda a una persona de tanta edad, ¿no? Esta era propia, el embarazo era de ella misma. Sí, que si va a la adopción, en un expediente de adopción, con esa edad seguramente no se lo aprueben. Como regla, digo, de coger un menor, ¿no? Medida, es un tema de choque. Mire usted, usted tiene que tener una edad porque piensan en lo que tú comentabas, piensan en proteger al menor, porque aquí la protección es la del menor, ese menor que va a pasar de él, ya está en la vida y ahora qué hacemos con él, ¿no? Pero bueno, yo creo que el caso de Ana Obregón, porque es muy mediático y ha salido hoy y tal, pero vamos, yo creo que eso lo tendrá ya pensado y tendrá familiares y tiene medios y ella... Sí, hombre, no tengo dudas. Lo normal dudas. es que le vaya bien y le acompañe en la vida. También ahí hay otro de los temas que... Eso también me parece que ya entra en el campo de la moralidad y en el campo de la opción propia. Es decir, a mí también en este sentido que la tecnología te permita hacer ciertas cosas, no creo que las tengamos que hacer. No solamente estoy hablando en este ámbito, sino en muchos otros. Es como si tuviera la posibilidad de espiar el móvil de mi pareja. Por mucho que la tecnología me lo permita, está mal hacerlo. No es correcto. Y eso es algo que yo creo que, sobre todo con los avances tecnológicos que tenemos, la importancia de la moralidad en muchas de las cosas que hacemos es importantísimo. Mucho. Y eso hay que recuperarlo. Y también os digo que, visto lo de Ana García Obregón, van a haber multitud de casos. Sí, hombre, el tema no es pacífico y además es un tema costoso, y no es pacífico. Hasta que encuentras, hasta que el tema no es pacífico, y luego allí, ya te digo que para inscribirlo hay un pleito luego después, y hasta que no tenga sentencia no te lo va a inscribir nuestro consulado cuando vaya a inscribir el niño en el registro civil. El camino es largo, sí. Bueno, el último tema nuestro en el día de hoy. Parece que el Gobierno ha decidido a ponerle un plazo a Unidas Podemos para llegar a un acuerdo sobre la reforma de la ley del solo sí es sí. Ese plazo termina el día 20 de abril. Bueno, ya han sido muy generosos. Está claro que la niña de Carri, que os acordáis que le daba vueltas en la cabeza y bajaba la escalera al revés y tal, es Pedro Sánchez si tiene que votar la reforma con el Partido Popular y el resto de la oposición que le han ofrecido el voto. Está dispuesto a lo que sea, a 2 o 3 exorcismos, a lo que haga falta.
Él quiere llevar a eso a Unidas Podemos porque no quiere romper ese equilibrio, por la razón que sea. Bueno, así es que ese plazo llegará. No parece que esté muy caliente el acuerdo en absoluto, pero yo tengo un compromiso con vosotros, con mi audiencia y también con vosotros, porque yo creo que lo hemos hecho conjunto este compromiso, que es molestar a la Moncloa, darle disgustitos a la Moncloa. ¿Qué disgustitos? El de hacer recuento, hombre, el de contar cada día cuánta gente, agresores sexuales, violadores, pederastas, gracias a esta ley que es un despropósito, están siendo beneficiados por sentencias reducidas, 774 en el día de hoy. Y a eso hay que añadirle las excarcelaciones, 78 a día de hoy. Esto, como ya os hemos contado no sé cuántas las veces, va a ir en aumento. No es que ahí está y ya, no, ¿qué va? Esto va a ser, vamos a tener que seguir hablando de esto. Dos casos que merece la pena comentar. Uno en Alicante, ¿por qué? Porque a un personaje, un profesor, que abusó de un niño varón de 8 años, si no recuerdo mal, le han reducido la condena de 4 a 2 años, la mitad, 50%. Esto es ni las rebajas del Corte Inglés. Madre mía. En segundo lugar, en San Sebastián, un chico que violó el día de la noche de fin de año a su compañera de piso. Le han rebajado de 7 a 5 años, 5 años y 4 meses, para ser exacto, que me acuerdo bien. Hombre, está bien, está bien. Todo esto es hijo del delirio fanático de la señora Irene Montero y de un Sánchez que no tiene autoridad ni dentro del gobierno, que ha dejado hacer, que se ha dejado llevar, que se ha dejado engañar, que ha contado a los españoles que era la ley más avanzada, que nos van a copiar todos, una ley con la que estoy muy de acuerdo y tal. Y este es el daño que ha producido. Y nosotros tenemos un deber, y naturalmente ese deber es con las víctimas. Con las víctimas y con doña Mar Cristóbal, que ya me acompaña aquí, porque viene a hacernos un aperitif, que dicen los franceses, sobre en su ruta de los castillos de España. Tiene previsto doña Mar Cristóbal atender los del País Vasco, Navarra y Aragón en una conferencia suya en el Club de Amigos que tiene lugar el 12 de abril. Exacto, el próximo miércoles después de las vacaciones, 12 de abril. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, como siempre. Castillos relevantes en País Vasco, Navarra y Aragón. Exacto. Bueno, pues la conferencia va a estar muy animada. También voy a tocar la provincia de Soria, que está cerca de este área. Y claro, pues hablando de esta zona, de Aragón, vamos a hablar pues, de cómo comienzan pues, los reinos de España, cómo nace del condado al reino de Castilla, cómo nace el reino de Pamplona y luego, por decisión del rey, reino de Navarra, y cómo nace la corona de Aragón. Y, por supuesto, hablar de esos castillos tan emblemáticos en Navarra como el castillo de Olite, que es la sede de los reyes de Navarra, que es un castillo precioso. Nos vamos a Loarre, en Aragón, en Huesca, efectivamente. Y desde luego lo que me gusta es que también en Soria voy a empezar ya por fin, porque hasta ahora han sido castillos de la zona cristiana. Vamos a hablar de un castillo que es uno de los más grandes, creado por los califas para cubrir Medinaceli, que está el castillo de Gormaz. Y claro, contaré la importancia estratégica de esta sede, de esta enorme castillo que hicieron para cubrir Medinaceli, que era pues, un sitio estratégico en la ruta desde Toledo hacia Zaragoza. Y es interesante ver cómo se van formando los reinos, cómo se va formando la nobleza, el poder, cómo se va formando esa reconquista, cómo se va articulando también las ciudades alrededor de esos castillos. Y la verdad es que a mí me parece una preciosidad la próxima sesión. Sí. Por cierto, que aunque no sea castillo, no se olvide usted de la tumba de los reyes de Aragón, San Juan de la Peña, que es una maravilla, precioso, no se lo pierdan. Sí. Si en Semana Santa tienen la oportunidad de andar por esos pagos, que son maravillosos, por cierto. Exacto. Pues mucha suerte con esa conferencia, Mar. Ya sabes que no podré estar, tengo esta obligación y ya me gustaría a mí ya. Pero bueno, ustedes sí lo tienen claro. Club de Amigos, reserven plaza porque esto estará, pues ya se imaginan, pues lleno. ¿Qué les voy a decir? Nosotros tenemos muchas cosas. Quiero acabar con algo que les haga sonreír. Me gusta. De cara a la Semana Santa. Yolanda Díaz
España, dice, es líder en creación de empleo indefinido. Es la ministra de Trabajo. Hoy le ha dicho la AIREF que aquí no cuadran los parados. Oiga, que hay un 18% de la población activa que quiere trabajar y no puede, pero ella no, ella está sumando, sumando, en sumar. Venga, vamos con Yolanda. España es ahora mismo, tras la reforma laboral, líder en la creación de empleo indefinido en Europa. Le voy a decir el dato de hoy, y es que 4 de cada 10 empleos europeos indefinidos son españoles. Exactamente, España ahora mismo suma más que Alemania, que Francia y que Italia en la creación de empleo indefinido. Pues entonces no pasa nada, lo arregla esta señora en un plis-plas, ¿eh? Somos el farolillo rojo del empleo, señora, no haga chistes con esto, que son vidas humanas, que son nombres y apellidos. Total. No se puede frivolizar, no puede usted chalanear con esto. Si le está dando así la AIREF, que es la autoridad fiscal independiente de este país, le está diciendo, hay trampas en el paro, que no lo vemos claro. Pero, Javier, lo digamos diciendo personas que no somos de la AIREF mucho tiempo. Sí, sí. ¿Cuántos fijos discontinuos están parados en su reforma? Y ha soltado el dato ayer o antes de ayer o la semana pasada. Se negaba a darlo el Ministerio. Mire usted, de los fijos discontinuos que usted habla que somos fijos y que queremos, ¿cuántos hay en paro? Y creo que han salido 600, 400 y pico mil, ¿no? 447.000. Entonces, todo casi lo han medio hecho. millón de personas. Fíjate si me duele. Esta señora que también es muy. Dice que ha hecho una reforma que se estudia en todas las universidades, en el Congreso de Diputados, y que tiembla el mundo, pero. No tenemos tiempo es una castaña. Tenemos que dejarlo aquí, con mi agradecimiento a ustedes dos. Placer. A ustedes también, pero para ustedes tengo premio. El día en 30 minutos que empieza al volver de publicidad. El día en 30 minutos. Marlaska en el avispero. Acorralado por la oposición, como ya les contamos ayer, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, el ministro del Interior se escuda ahora, cambia de argumento, se escuda ahora en que cuando mandaba Rajoy, pronto hará 5 años, se usaron fondos reservados cuyo control en parte ejercía Diego Pérez de los Cobos para hacer desaparecer pruebas que incriminaban al Partido Popular en el caso Kitchen, ya saben, el que, pues, las cosas que le llegaron a hacer a Luis Bárcenas. Y en ello, Marlaska deliberadamente involucra a Pérez de los Cobos, dando a entender que su conducta influyó en las razones objetivas que determinaron su pérdida de confianza y su cese como número 1 en la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Es decir, que Marlaska se enroca en la tesis de que tenía motivos sobrados para cesar al coronel, aunque ha tomado un mal camino, porque esto probablemente esté muy cerca de injuriar a Diego Pérez de los Cobos. Si, como dice el propio Marlaska, él cumple las sentencias, lo previsible es que el coronel debiera regresar a su puesto en los próximos 2 meses, al frente de la Comandancia de Madrid, mientras pues el Supremo tiene pendiente resolver su recurso contra la decisión del ministro Marlaska de ignorarlo a efectos de, pues, que pudiera ascender a general. Le ha saltado 2 veces el escalafón y eso también habrá que repararlo. Cabe, tras todo esto, que Marlaska, no se olviden de lo que les decimos hoy, pudiera volver a cesar por otros motivos fundamentados al coronel Diego Pérez de los Cobos después de haberlo readmitido inmediatamente después. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. El caso de Pérez de los Cobos ha dejado a Marlaska totalmente acorralado. El ministro se resiste a asumir sus errores y no solo mantiene las razones que le llevaron a cesar al coronel, sino que hoy se saca de la chistera nuevas acusaciones. El titular de Interior ha deslizado esta mañana que Pérez de los Cobos destruyó pruebas en beneficio del Partido Popular. Unas acusaciones que se remontan a la época del espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados y que el coronel aseguró que desconocía cuando declaró en sede judicial en el año 2020. Si Marlaska tenía otras informaciones, desde luego nunca las puso en conocimiento de la justicia. Desde el PP hoy han pedido su dimisión inmediata y su renuncia también a la carrera judicial.
El debate se aviva. Un ministro reprobado, arbitrario, condenado. Grande Marlaska se niega a dimitir. Debería estar dimitido y después sentado en una comisión de investigación. Lo primero no lo vamos a ver. Lo segundo, ya ha comenzado la cuenta atrás. La sentencia del Supremo que declara nulo el cese de Pérez de los Cobos no le dice nada e insiste en que a día de hoy sigue habiendo razones que le llevaron a perder su confianza. Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza en el coronel de los Cobos para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. Nosotros no utilizamos fondos reservados para operaciones, para evitar actuaciones judiciales contra el Partido Popular como hicieron ustedes. El ministro del Interior elude el motivo inicial del cese del coronel y acusa al Partido Popular de haber empleado fondos sin control para destruir pruebas que ocultaron su responsabilidad en casos de corrupción como la trama Kitchen. En el juicio sobre la trama del PP, el coronel de la Benemérita, que fue cesado en mayo de 2020 por investigar la posible influencia de la manifestación del 8M en la expansión del COVID en España, se remitió en sus declaraciones a la Ley de Secretos Oficiales, según él, porque ello acarrearía responsabilidades penales. En calidad de testigo, de hecho, asumió desconocer el uso de los fondos porque su control era meramente contable y tampoco conocía los detalles. El número 2 de Interior del exministro Díaz, para quien la Fiscalía pide ahora 15 años de prisión, citó que de los Cobos firmaba junto a él los talones de los fondos que se emplearon para pagar el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. En el equipo de Feijóo insisten en la legalidad de las actuaciones del coronel y muchos ahora se cuestionan por qué nunca Marlaska acudió a los tribunales. Rehabilitar a Pérez de los Cobos, ya lo han visto, no está entre los planes de Grande Marlaska. El Gobierno quiere evitar a toda costa pasar por este bochorno y ya explora distintas vías para evitar su reincorporación al que era su puesto dentro de la Guardia Civil. Una opción que barajan desde Moncloa es volver a redactar su cese, esta vez con un expediente que ahonde más las motivaciones que lo justifican. Otro sector del Ejecutivo, sin embargo, es más partidario de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Este camino, lo cierto es que no es sencillo, porque para impugnar la sentencia hay que alegar una violación de derechos y de libertades públicas. Lo cierto es que antes de tomar cualquier decisión, el Gobierno va a esperar a que se publique la sentencia completa. La investigación en torno al enriquecimiento de la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, avanza. ¿Y de qué forma? Resulta que en los peores años de la crisis económica, 2007-2011, el matrimonio de María Gámez con Martínez, el mano derecha de Gaspar Zarrías, pudo adquirir otras 3 viviendas. Esto parece ya la historia de una inmobiliaria en ciernes. La cuestión es que, como la señora Gámez está casada en régimen de gananciales, se convirtió en copropietaria de esas viviendas adquiridas por ambos. ¿De dónde salieron los fondos? Eso corresponde al juzgado que ya tiene investigado al marido, a Martínez, el marido de la Gámez. El matrimonio de María Gámez sigue en el ojo del huracán. Según el debate, el marido de la exdirectora de la Guardia Civil compró otros 2 pisos más en Málaga y en Madrid, valorados en 1,2 millones de euros. Una compra que el marido de Gámez hizo después de recibir grandes ingresos de empresas subvencionadas por la Junta de Andalucía, caso relacionado con los ERE de Andalucía por el que está siendo investigado. En 2009, año en el que comenzó a recibir esas subvenciones por parte de la agencia IDEA, el marido de Gámez adquirió un piso valorado en 400.000 euros en Madrid, época, por cierto, en la que el país estaba viviendo una de sus peores crisis económicas. Posteriormente, en 2019, adquirió otro inmueble en Málaga, valorado esta vez en unos 800.000 euros. Y todo esto después de recibir 2,6 millones de euros a través de la empresa Job Management Liberty, que investiga la causa. Estas 2 viviendas se suman al ático de 1 millón de euros que se encuentra en primera línea de una playa de Málaga y que compró María Gámez junto a su marido. Pero ojo, porque Gámez se hizo en 2020 con otro piso en Málaga por valor de 3,1 millones de euros. Cabe destacar que en esa época Gámez llevaba 6 meses al frente de la dirección de la Guardia Civil y coincide además en el tiempo con los ingresos de millones de euros de su esposo. Unas coincidencias demasiado evidentes que ha dejado entrever la portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso. 2 pisos más supuestamente pagados con fondos de los ERE. Casualmente, los 4 pisos de la directora de la Guardia Civil suman 2,5 millones, la misma cantidad que anda buscando la juez de los ERE. Desde la policía continúan investigando el caso de los hermanos Martínez, aunque todo apunta a que desde la empresa IDEA realizaron transferencias bancarias a ellos mismos.
Las dudas sobre los verdaderos motivos del cese de María Gámez son solo una de las muchas razones por las que Marlaska no debería seguir en el cargo. La desprotección de la Guardia Civil en el salto a la valla de Melilla o las reformas ilegales del llamado caso Cuarteles engrosan una larga lista de polémicas. Si Pedro Sánchez puede presumir de algo es precisamente de tener el gobierno con más polémicas a su alrededor de la historia de la democracia. Si antes la atención estaba centrada en Irene Montero y su polémica ley del solo sí es sí, luego en el Tito Berni y sus fiestas, ahora le toca el turno a Fernando Grande Marlaska. O debería, y es que el ministro del Interior es protagonista de varios casos polémicos. El último de ellos, y la gota que debería colmar el vaso, es el relacionado con el ex coronel Pérez de los Cobos. Y es que el Tribunal Supremo ha anulado este cese, desautorizando así al ministro y haciendo que estas palabras queden en vano. No voy a dimitir porque, como he dicho y repetiré, y luego en la interpelación con usted, no he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni mi equipo ha cometido ninguna ilegalidad. A esto hay que sumarle los acercamientos de Tarras a cárceles del País Vasco y Navarra, unos acercamientos de los que nadie más hablará. ¿Por qué? Porque Sánchez y Marlaska han acercado a todos los etarras, es decir, que ya no queda ni uno solo en cárceles de fuera del País Vasco. El llamado caso Cuarteles también ha salpicado al ministro, y es que parece que la corrupción siempre estará sobrevolando al PSOE. Sin embargo, y como ya nos tiene acostumbrados, el ministro prefiere echar balones fuera. A esto hay que sumarle además la destitución del coronel jefe de la comandancia de Melilla, tan solo 3 meses después de su nombramiento. Y es que Interior alegó falta de idoneidad para el puesto, un coronel que asumió el cargo meses después de la tragedia en la valla fronteriza con Marruecos. El 24 de junio de 2022, 23 inmigrantes ilegales murieron tras un intento fallido de saltar la valla de Melilla. Días después de esta tragedia, Marlaska aseguró que no hubo ningún muerto en territorio español. En un vídeo difundido días después se puede observar cómo los agentes inspeccionaron cuerpos inertes en el paso fronterizo. Sin embargo, y pese a todas estas polémicas, Marlaska continúa asegurando que... Vuelvo a decir que no es mi intención en modo alguno dimitir. Eso está bastante claro. Marlaska está acorralado. Hoy en la sesión de control al Gobierno ha tomado lo que desde mi punto de vista es el peor camino posible. Él tiene la intención de eludir el cumplimiento verdadero de la sentencia que ordena la restitución del coronel Pérez de los Cobos en la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil. Y ahora, y quizá por ello, sugiere el ministro que si le cesó de esta manera tan arbitraria era porque cuando mandaba el PP en el Ministerio del Interior se destinaron fondos reservados para distraer pruebas y favorecer al Partido Popular en el caso Kitchen. De esos fondos elucubra el señor Marlaska que se pudieron pues encubrir, hacer desaparecer pruebas, lo dice implícitamente, y con ello relaciona en ponzoña el nombre del coronel Diego Pérez de los Cobos, que dirigía la unidad que controlaba esos fondos para la Guardia Civil. Otra cosa es que esa posible implicación en el uso interesado de esos fondos para proteger al Mariano Rajoy, sea verdad o no, pero que tenga que ver en eso Diego Pérez de los Cobos, pues es un poco timorato por parte de un ministro que antes ha sido juez. Si tal fuera, Marlaska se está equivocando, porque él debería saberlo mejor que otro que no haya sido juez. Si el ministro, además, tuvo conocimiento de ese mal uso de esos fondos, estaba obligado a llevarlo a los tribunales de justicia hace 3 años, cuando cesó a Pérez de los Cobos. La presunta acción que Marlaska atribuye temerariamente a Pérez de los Cobos no podía ni antes, ni ahora, ni nunca considerarse una razón objetiva, como dice Marlaska, para producir el cese del coronel de la Guardia Civil en Madrid. Espero, por el bien de nuestro Estado de Derecho, que el coronel denuncie este intento de aniquilación profesional al que le somete el ministro del Interior. Vamos con más noticias. La maternidad de Ana Obregón a los 68 años, a través de gestación subrogada, ha reabierto el debate sobre los vientres de alquiler. PSOE, Podemos y Vox han defendido hoy su conocida postura en contra de esta práctica, mientras que el Partido Popular hoy ha matizado su parecer y se abre ahora a regularla siempre que sea de forma altruista. Saltan chispas en el famoseo nacional. Ana Obregón ha sido madre en Miami de una niña por gestar
Subrogada cuando acaba de cumplir los 68 años. Una portada de Hola que nunca había dado tanto que hablar y que ha reavivado la polémica sobre los vientres de alquiler. Una práctica que es legal en Estados Unidos, pero que aquí en España se prohíbe desde 2006. La salida de la actriz del hospital en silla de ruedas, como marca el protocolo del hospital, o la invisibilización de las mujeres que gestan y paren y su sustitución por quien paga, ha terminado por incendiar el panorama político. Las reacciones no se han hecho esperar. PSOE y Podemos se han mostrado tajantes y contrarios a esta práctica. No estamos a favor de la gestación subrogada, siempre lo hemos dicho, creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer. La gestación subrogada es una práctica que no es legal en España. La nueva Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. El Partido Popular, sin embargo, se abre ahora a regular esta práctica siempre que sea de forma altruista. Así lo han indicado fuentes del partido de Feijóo después de que Cuca Gamarra subrayase que es un asunto muy complejo. Yo creo que ese es un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos. Vox ha aclarado su posición y asegura que quedó fijada en 2020 cuando pidió la proposición no de ley en el Congreso. En ella pidió prohibir y sancionar a todo aquel que realice actos de intermediación de gestación subrogada. El revuelo se ha trasladado rápidamente a las redes sociales, que se ha llenado de críticas a la actriz acusándola de ser egoísta. Algunos usuarios lo han tachado de aberrante, pero también lo han comparado con el cuento de la criada. Otros han asegurado que no es madre, sino simplemente una mujer con dinero que ha comprado un bebé. El caso ha abierto, sin lugar a dudas, un gran debate: la legalidad de los vientres de alquiler y el límite del deseo para ser madre. Bueno, sigue la pugna en torno a la incorporación de Unidas Podemos a la plataforma Sumar, que será presentada por Yolanda Díaz el próximo 2 de abril. Hoy pugnaban, de un lado, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, le pedía a las lideresas de Unidas Podemos que fueran a la fiesta de presentación. De otro lado, resulta que Irene Montero decía, bueno, pero eso será si aceptas que haya un proceso de primarias. ¿Un proceso de primarias para qué? Pues para que Unidas Podemos siga teniendo el control de las personas que van a decidirlo todo dentro de Sumar. Hago un llamamiento a todo nuestro país a sumar a favor a todas las formaciones políticas. Me encantaría que a ese acto asistan muchas personas de Podemos y, por supuesto, su secretaria general. ¿Dirá el domingo al acto de Sumar de Yolanda Díaz? Está en manos de Yolanda Díaz. Creo que lo que estamos pidiendo es sencillo y generoso y se puede hacer perfectamente. Consiste en que Podemos y Sumar firmemos un acuerdo, una declaración conjunta que garantice primarias abiertas. Clara Ponsatí ha viajado a Bruselas horas después de ser puesta en libertad tras su detención ayer en Barcelona. La eurodiputada ha llegado al Parlamento Europeo acompañada del expresidente de la Generalitat, Puigdemont, y del exconseller, Toni Comín. Ayer el juez de Arena dejó sin efecto su orden de detención, aunque la citó a declarar el próximo 24 de abril por un delito de desobediencia. La exconsejera de la Generalitat, que se enfrenta ahora a una pena de inhabilitación pero no de cárcel, ya ha adelantado que no tiene intención de comparecer en unas semanas. A la espera de que la Eurocámara se pronuncie sobre su inmunidad, hoy Ponsatí le ha afeado a su presidenta, Roberta Metsola, su inacción en todo este tiempo. Yesterday, I was illegally arrested in Barcelona, and I requested President Metsola to defend my immunities. I have received no answer to my request, and to my knowledge, she has taken no action whatsoever, except, as she has recently informed, passing on the case bureaucratically to the jury committee. Esto es lo que tiene nombrar a un eurodiputado que habla mal inglés, que ahora lo saben en toda Europa, antes solo lo sabían en Cataluña. Bueno, toda la performance de Clara Ponsatí no ha servido absolutamente para nada, si acaso para que veamos claramente, desde fuera de Cataluña y desde dentro también, la enorme grieta que existe entre independentistas antes unidos, los de Esquerra y los de Junts. De hecho, Pere Aragonés decía hoy que si ha podido esa señora poner pie en Barcelona es gracias al acuerdo con Pedro Sánchez para reducir la malversación, la sedición. Pero vamos a recordarles en qué ha consistido toda la performance de Clara Ponsatí.
Clara Ponsatí ha regresado a Barcelona tras estar 5 años huida de la justicia y nada más volver fue detenida por un agente de los Mossos d'Esquadra por presunta desobediencia tras la reforma del Código Penal por parte del gobierno y sus socios. Este hecho le ha beneficiado y sabiéndolo ha decidido regresar a España. El delito está penado con inhabilitación o multa, pero no con cárcel. Intentó evitar su detención diciendo que es eurodiputada y que tiene inmunidad, pero no frenó su arresto. El juez instructor Pablo Llarena dejó en libertad ayer mismo a la exconsejera de Educación y dictó un auto en el que cita a la eurodiputada para que comparezca el próximo 24 de abril ante el Tribunal Supremo. Llarena ha rechazado procesarla de momento por el nuevo tipo agraviado de desórdenes públicos, como querían la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Además, le advierte de que si no comparece podría modificarse su situación personal y podría ser conducida ante el tribunal por la fuerza pública. Según el medio RAC1, Ponsatí ha abandonado España dirección Bruselas para acudir al Pleno del Parlamento Europeo. Su intención sería aprovechar el pleno de esta tarde en la Eurocámara. Gracias a la reforma del Código Penal de Pedro Sánchez, secundada por sus socios, las personas que tomaron parte en el proceso se están beneficiando. El Partido Socialista ha puesto plazo de caducidad a las negociaciones con Podemos para la reforma del sí es sí. Los socialistas quieren ratificar la modificación de la norma en el próximo pleno del 20 de abril y poder tener ya luz verde en el Senado de la norma el día 26 de ese mes. Entre tanto, la lista de agresores sexuales beneficiados no deja de engrosarse. Aquí lo ven, 774 rebajas de condena y 78 excarcelaciones. Hoy se ha producido una rebaja a la mitad de condena en Alicante. Es el caso de un profesor de inglés que abusó de uno de sus alumnos de 8 años y que, como decimos, su pena se ha rebajado a la mitad. Ha habido también otro caso en San Sebastián, es el caso de un varón que violó a su compañera de piso y cuya pena ha sido rebajada gracias a la ley de Irene Montero 2 años. Bueno, estamos en época ya preelectoral y esa es probablemente la razón por la que aparecen propuestas como setas a propósito de arreglar algo que tiene muy difícil arreglo, mejorar la movilidad dentro de la ciudad de Madrid. Así es que hay propuestas locas que aparecen de casi todos los partidos. El 28M está cada vez más cerca y los políticos lo saben, sobre todo los madrileños. Y es que aunque todavía no estamos en campaña electoral, los candidatos de los diferentes partidos ya están dando a conocer su programa para intentar atraer el mayor número de votantes. Pero si hay algo en lo que parece que todos los candidatos han puesto su atención, es en la movilidad. La candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado que es factible cerrar al tráfico la M30, la principal circunvalación de la capital. ¿Y para qué? Para recuperar el antiguo arroyo de la Broñigal. Y es que para la socialista la M30 se ha quedado antigua. Rita Maestre, la candidata de Más Madrid, apuesta por las polémicas ciudades de los 15 minutos, una especie de racionamiento que en ciudades como en Oxford ya vulnera el derecho a la movilidad. Begoña Villacís, actual vicealcaldesa, pese a no tener un programa electoral claro, sí que apuesta por fomentar el transporte público para todos los madrileños. Por otro lado, José Luis Martínez Almeida, actual alcalde, y Javier Ortega Smith, candidato de Vox, han estado toda la legislatura enfrentados por Madrid Central. Y es que mientras el del PP apuesta por continuar con la medida de Manuela Carmena, el de Vox defiende derogarla. Con estas medidas se intentan convencer cada uno a su manera al electorado madrileño. Ahora solo queda que sean ellos los votantes quienes sigan qué medidas vulneran sus derechos y cuáles les beneficia. La Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, le ha dado hoy una bofetada casi sin querer al gobierno Sánchez, que presume de ser el gobierno protector de las gentes que tienen menos posibilidades en la sociedad española, etcétera, etcétera. La estadística no miente cuando dice que España es uno de los últimos países de la Unión Europea en crecimiento de la renta per cápita. ¿Se acuerdan de cuando todo iba bien en España? Voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Desde entonces y hasta ahora, las cosas han cambiado mucho para los españoles. Y no solo por la pandemia de la COVID o por las consecuencias de apoyar a Ucrania contra la invasión rusa. Desde 2018, España es el país que más Producto Interior Bruto per cápita en paridad de poder adquisitivo ha perdido en Europa. Siguiendo los últimos datos de Eurostat, si nos comparamos con el entorno europeo,
europeo, países como Luxemburgo o Irlanda ocupan el podio, mientras España se coloca entre las naciones que han quedado a la cola, por debajo incluso de la media del resto de Estados miembros. Cada español tiene un PIB por habitante medio de poco más de 24.500 euros, niveles que nos llevan de vuelta al 2007, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. La oposición se lo ha reprochado al gobierno en plena sesión de control en el Congreso. El conjunto de los españoles son más pobres. Concretamente, según Eurostat, se publica esta semana que España sufre el mayor desplome de Producto Interior Bruto per cápita de toda Europa. Los datos, señora ministra, que matan su relato, dice que somos un 14% más pobres, aunque solo sea por el efecto de la inflación acumulada de estos últimos 2 años. Por su parte, el Ejecutivo ya no niega la situación. La salida de esta crisis es muy diferente de las del pasado y, en particular, es muy diferente de la década perdida tras la crisis financiera con los gobiernos del Partido Popular. Y es que, con el Partido Socialista y Unidas Podemos al frente del gobierno, los españoles no van tan bien. María José, vecina de Madrid, denunciaba este lunes la ocupación de la casa de su madre, una mujer de 85 años, en pleno centro de Madrid. Aprovechando que estaba fuera por motivos de salud, 3 personas usurparon su vivienda, destrozando parte del mobiliario y tirando su ropa a la calle. Hoy han sido desalojados con la ayuda de la empresa Desocupa. Ahí ha estado nuestra compañera Beatriz Ávila. Pues ha habido final feliz para María José y para su madre Amalia, la anciana de 85 años a la que ocuparon la vivienda. Dicen los vecinos que todo ocurrió en la festividad de San José, que apenas ninguno de los vecinos se enteró de que habían ocupado la vivienda, y al enterarse la familia lo denunció al Ayuntamiento de Madrid. ¿Y por qué al Ayuntamiento? Pues porque este tipo de viviendas del barrio de Embajadores de Madrid se encuentran protegidas por la administración local. Hoy María José ha agradecido a Desocupas que hayan sido sus ángeles de la guarda. Yo no sabía, yo cuando me llamaron de la empresa esta, tampoco se portaron bien conmigo porque yo iba muy nerviosa. Me dijeron, ponga usted una denuncia y ya le llamará el juzgado. Increíble, qué vergüenza. A eso me lo dijeron a mí en el ayuntamiento, no sé, eso de la empresa de aquí de la vivienda, teniendo todo, y que yo tenía la culpa de que se hubiera el mismo... Claro, porque no estaba aquí, mi madre llevaba 2 años sin estar aquí. Digo, mire, me ha venido la pandemia, hemos estado 2 años que yo allí sola no la podía dejar. Ella está en la UBI. Hay preocupación por el estado de salud del Papa Francisco. El pontífice ha ingresado en un hospital de Roma por problemas respiratorios, y de momento sabemos que el Vaticano ha suspendido su agenda para los próximos días de esta semana, para el jueves y el viernes. Seguiremos muy pendientes de la última hora de su estado de salud. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, sobre todo si deciden compartirla con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos en la compañía de Sandro Meco. Volvemos mañana a las 9 con toda la información. Que descansen.